Quizá tienes diabetes o tienes algún familiar o algún amigo que sufre de diabetes y te gustaría tener más información al respecto. Es un trastorno crónico que afecta la regulación de la glucosa, es decir, del azúcar en la sangre, y que puede afectar a las personas de diversas maneras. El problema es que puede tener complicaciones realmente graves si no se controla adecuadamente. El problema también es que hay mucha información errónea y mitos circulando por internet o por la sociedad en general que conviene abordar y responder de forma adecuada. Soy el Dr. Alberto San Agustín y en este vídeo voy a responder a las preguntas más frecuentes y a las dudas más frecuentes sobre la diabetes y a responder a estos mitos o estas ideas erróneas que circulan por ahí. ¿Qué es la diabetes? Es un conjunto de trastornos metabólicos, es decir, del funcionamiento bioquímico del organismo, del cuerpo, que se caracterizan por un aumento de glucosa en la sangre, lo que coloquialmente se llama azúcar. Esto, en términos médicos, es una hiperglucemia. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a una falta parcial o total de insulina, que es la hormona que controla o regula el azúcar, la glucosa en la sangre. Esto puede ser también debido a un problema en la acción de esta insulina, que el cuerpo responda menos a esta insulina. La insulina es una hormona que es producida por el páncreas. Decimos que son varios trastornos porque los más frecuentes son el tipo 2, que se da más en adultos y en personas que tienen sobrepeso u obesidad, y el tipo 1, que se da más en niños y adolescentes, y es que es mucho menos frecuente. Pero después también está la diabetes gestacional, también están las diabetes de tipo genético y también están las diabetes secundarias, es decir, que son debidas a otro proceso, que puede ser otra enfermedad, pero también puede ser debida a medicamentos. El término diabetes mellitus significa micción aumentada y mellitus significa miel o azúcar. Sería una micción aumentada y esta orina tendría un sabor a azúcar. Es un derivado del griego. Y esto hace referencia a lo que detectaron ya antiguamente, que un síntoma típico de la diabetes podía ser una micción aumentada, una poliuria, y también que esta poliuria, esta orina, tenía una mayor cantidad de azúcar en su contenido. ¿Qué causa la diabetes en el cuerpo? La causa una falta de producción de insulina o un defecto, un problema en la acción de la insulina. La insulina es una hormona que es producida por las células beta del páncreas y su función es facilitar el paso de la glucosa, el azúcar, de la sangre a las células, y en las células se utilizará la glucosa de combustible. En el caso de que no haya insulina suficiente o que la insulina sea suficiente pero que no haga el efecto que tiene que hacer, lo que ocurrirá es que aumentará el azúcar, la glucemia, o sea, es decir, aumentará la glucosa en la sangre. Y si eso se prolonga en el tiempo, tendremos una diabetes. ¿Qué síntomas tienen los diabéticos? Si es una diabetes mellitus tipo 2, que es el 90% o más de los casos, no suele dar ningún síntoma, suele ser asintomática. Y quizás con el paso de los años, si está mal controlada, pues puede dar algunos síntomas por el daño que hace la diabetes con el paso del tiempo. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, se da una aparición de síntomas más abruptos, con elevaciones bruscas elevadas de la glucosa en la sangre, y los síntomas típicos son la poliuria, es decir, el orinar mucho más de lo normal, la polidipsia, es decir, el beber mucho más de lo normal porque tienes sed, la pérdida de peso, y eso se da a pesar de tener polifagia, es decir, de tener más hambre de lo normal y comer más de lo normal. O sea que los síntomas típicos son la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso. O sea, el orinar más de lo normal, beber más de lo normal y el perder peso. Y después puede haber otros síntomas que se pueden asociar a la diabetes que son menos evidentes, como puede ser el cansancio, el tener una piel seca, el tener amenorrea en las mujeres, es decir, la pérdida de la menstruación, que haya una visión como borrosa, el que haya dolor abdominal, molestias abdominales, o incluso que haya una predisposición a infecciones por un tipo de hongos que se llaman cándidas. En la boca, por ejemplo, se llama muguet, o a nivel vaginal las vaginitis o vulvovaginitis.
¿Por qué se dan los síntomas típicos de la diabetes? Es decir, la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso, que son síntomas típicos sobre todo de la diabetes tipo 1. La poliuria es simplemente porque el organismo, por el exceso de glucosa, intenta eliminarlo a través del riñón, pero no puede, entonces empieza a orinar cada vez más. Las micciones son excesivas y además la orina tendrá elevado contenido en glucosa, en azúcar. Después, la polidipsia es porque como pierdes mucha agua, mucho líquido, tienes cada vez más sed y necesitas reponer ese líquido. Entonces beberás más, lo cual a su vez producirá más micción, que elimines más orina, más poliuria. Después tenemos la polifagia y la pérdida de peso, que la explicación es por el mecanismo o las funciones que tiene la insulina. Si en la diabetes tipo 1 hay una disminución de producción de insulina, una de las funciones de la insulina es, o la principal, que pase el azúcar, la glucosa, a las células para producir energía. Entonces, si no puedes producir energía, tendrás más hambre, más sensación de hambre y comerás más, polifagia, porque intentarás reponer esa energía porque no la puede utilizar bien el organismo. Pero además, como no la puede utilizar esa energía, pues disminuirás de peso. Aparte que tiene la función de lipogénesis, la insulina, entonces si no puede cumplir esta función, no se acumulará grasa en los adipocitos. Entonces también eso contribuye a que disminuyas de peso. Entonces en la diabetes tipo 1 estos síntomas típicos que se presentan, que también se podrían presentar en otros tipos de diabetes, pero la típica es la 1, pues se presentan por estos motivos. ¿Qué es la diabetes mellitus tipo 1? Es un tipo de diabetes que será entre el 5 y el 10% de los casos, que se da más en adolescentes y en niños y que se caracteriza por una falta de producción de insulina o una producción de insulina muy reducida. Es una enfermedad autoinmune en el sentido de que el cuerpo genera anticuerpos, defensas en contra del propio organismo y en este caso en contra de las células beta del páncreas, que son las que producen insulina. Entonces habrá una destrucción progresiva de estas hasta que no se produzca insulina. Entonces la consecuencia será que aumentará el nivel de glucosa en sangre. Como digo, es autoinmune, pero tiene una predisposición genética y hay factores ambientales que pueden incidir para que aparezca esta diabetes. Pueden ser factores de tipo vírico, o sea, una infección vírica, pueden ser alimentos, pueden ser sustancias tóxicas. Y la manifestación de síntomas suele ser abrupta con los síntomas típicos que ya hemos comentado. ¿Qué es la diabetes mellitus tipo 2? Es el tipo de diabetes más frecuente, se da en el 90% o más de los casos. Se caracteriza por una resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. Esto quiere decir que aunque se produzca la insulina adecuada, cuando tiene que actuar a nivel de los tejidos para que entre la glucosa en la sangre, su función o su actuación no es eficiente, de forma que no entra la suficiente glucosa en los tejidos y entonces aumentará en sangre y dará lugar a una diabetes. Con el paso del tiempo puede acabar habiendo un déficit también de la producción de insulina. Se da más en personas que llevan una vida, un estilo de vida más sedentario, que tienen sobrepeso u obesidad, que a lo mejor su dieta no es del todo equilibrada o es excesiva en cuanto a calorías. Hay una predisposición genética y familiar. Y la sintomatología suele ser inexistente o leve al principio, aunque después puede empezar a haber síntomas si no está bien controlada. ¿Qué es la diabetes tipo MODY? Pues es una diabetes que se da normalmente en jóvenes menores de 25 años, que simula una diabetes mellitus tipo 2, pero no lo es. Aquí el problema es que hay una disminución de la producción de insulina, pero no es lo suficiente como para dar síntomas típicos de diabetes tipo 1 y entonces se parece a la tipo 2 en la forma de presentación, pero no tiene resistencia a la insulina, es decir, la insulina hace efecto, no como cuando tienes una diabetes mellitus tipo 2 en la que el problema es que hay un menor efecto de la insulina. Aquí no pasa eso. Es una enfermedad, una diabetes hereditaria, tiene un componente genético y hay 13 tipos según los genes que estén afectados. Entonces es importante hacer el diagnóstico correcto para hacer el tratamiento. ¿Qué son las diabetes secundarias? Son diabetes que son debidas a enfermedades o a medicamentos.
En el caso de los medicamentos, normalmente se darán personas que estén predispuestas. Medicamentos son, por ejemplo, los corticoides o pueden ser los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida, los estrógenos, los anticonceptivos orales, la fenitoína, que es un antiepiléptico, la olanzapina, que es un antipsicótico. En fin, son medicamentos que podrían predisponer a que suba la glucemia en sangre. Y después hay enfermedades que pueden actuar de diferentes maneras y que secundariamente pueden dar lugar como síntoma a un aumento de la glucemia en la sangre. A veces pueden simular más una diabetes mellitus tipo 1 o una diabetes mellitus tipo 2, pero no lo son. Entonces es importante diagnosticarlo. Ejemplos serían enfermedades que actúen en el páncreas, una pancreatitis crónica. Independientemente de la causa, puede dar lugar a una diabetes. Si tienes un cáncer de páncreas o si te han quitado el páncreas, una pancreatectomía. Después, enfermedades endocrinas en general, por diversos mecanismos, pueden dar lugar a una diabetes, una hiperglucemia, un aumento de glucemia en sangre, de glucosa en sangre, como por ejemplo el síndrome de Cushing, también el hiperaldosteronismo primario, enfermedades como el glucagonoma, el feocromocitoma, la acromegalia. O sea, todo esto son enfermedades que pueden simularlo, ¿no? También el síndrome de ovario poliquístico. En fin, hay varias que dan lugar a hiperglucemias, a veces es por un defecto en la insulina y otras veces puede ser por una resistencia a la insulina, es que haga menos efecto la insulina. Y también hay enfermedades genéticas, pues el síndrome de Down, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter y otros muchos. ¿Qué es una diabetes gestacional? Es una situación en la que se presenta una diabetes durante el embarazo en una mujer que nunca antes había sido diagnosticada de diabetes. Es decir, entre las semanas 24 y 28 se hace un control analítico de glucemia y se detecta que tiene cifras diagnósticas de diabetes. Entonces, lo que habrá que hacer es un tratamiento con dieta y ejercicio físico y en algunos casos habrá que poner tratamiento con insulina. Esto es así porque la diabetes durante el embarazo es negativa tanto para el feto como para la mujer que está embarazada. Lo normal es que cuando acabe el embarazo, tras el parto, el nivel de glucemia o de glucosa en la sangre se normalice y que pase a ser una situación normal. El problema es que la diabetes gestacional es un factor de riesgo que predispone a padecer una diabetes mellitus tipo 2 con el paso de los años. Y entonces habrá que hacer controles periódicos de glucemia o de glucosa en la sangre. ¿Qué diferencia hay entre prediabetes y diabetes? Pues la prediabetes es una situación en la que las cifras de glucosa en sangre están más elevadas de lo que se considera normal, y eso de forma repetida, pero no lo suficiente como para cumplir criterios diagnósticos de diabetes. O sea, no lo suficiente. El problema es que con el tiempo pueden acabar desarrollando diabetes. Entonces, esto es un problema. Por eso hay que controlarlos. Hice ya un vídeo sobre prediabetes que al final de este dejaré un enlace en la pantalla final para que vayas a verlo si te interesa. ¿Qué diferencia hay entre diabetes insípida y diabetes mellitus? La diabetes insípida es mucho menos frecuente que la diabetes mellitus y ambas se caracterizan por un aumento de la micción, de la poliuria. Sería uno de los síntomas típicos, por eso se llaman diabetes las dos, etimológicamente. Lo que pasa es que la diferencia es que la diabetes insípida se debe a una falta de retención de agua y es debida a un fallo en una hormona que se llama ADH, hormona antidiurética. Entonces, la hormona que está implicada aquí es diferente a la que está implicada en la diabetes mellitus, que es la insulina, y el problema es de regulación de la glucosa, que aumentará la glucosa, el azúcar en la sangre. O sea, que la diferencia es que la hormona que se afecta es diferente y en el caso de la diabetes insípida, al afectarse esta hormona antidiurética o ADH, el problema es que no se podrá retener agua a través del riñón. Esto puede ser por un déficit de la ADH, es decir, que el hipófisis no produzca suficiente ADH, o puede ser que sea porque no puede actuar, no actúa de forma adecuada en los receptores que hay en el riñón. ¿Qué es la glucemia? Es el nivel de glucosa que hay en sangre. Normalmente lo que se mide es la glucemia basal
plasmática. Eso quiere decir el nivel de glucosa que hay en ayunas, después de ayunar entre 8 o 10 horas, y a nivel del plasma, que sería en sangre básicamente. Las cifras suelen ser entre 70 y 100 miligramos decilitro, lo que se considera normal. La glucemia capilar sería la que se mira sobre la marcha, con un pinchazo en el dedo, con estos aparatos que se llaman reflectómetros, que utilizan los diabéticos, y que esto nos dará una idea de cómo está la glucemia, el nivel de glucosa en sangre en ese momento. Lo que pasa que siempre la cifra que da de glucemia capilar suele ser más o menos un 10% menos de la real que habrá en sangre venosa en ese mismo momento. ¿Qué es una hipoglucemia? Es un nivel de glucosa bajo en sangre. Niveles por debajo de 60 miligramos decilitro de glucosa o niveles menores de 70 miligramos decilitro si hay síntomas típicos, que suelen ser mareo, palidez, sudor frío, dolor de cabeza, malestar general, sensación de náuseas, sensación de hambre. Y en casos más extremos pues puede haber una pérdida de conciencia y que empieza a estar la persona confusa, agitada y perder el conocimiento. ¿Qué es el páncreas? El páncreas es un órgano que está situado por debajo del estómago y va hacia la izquierda, es alargado y que tiene una función endocrina y otra exocrina. ¿Qué significa esto? La función exocrina significa que secreta unas sustancias al intestino y que se utilizan para la digestión de los alimentos, concretamente de las proteínas. Y la función endocrina quiere decir que produce secreta unas hormonas. Estas hormonas se producen en unas estructuras que se llaman islotes de Langerhans y que tienen células beta, que estas células beta son las que producen la insulina, y unas células alfa, que son las que producen el glucagón, que es una hormona también que tiene un efecto opuesto al de la insulina. La insulina tiene como función la disminución de la glucosa en la sangre porque pasa a las células, en cambio el glucagón tiene la función opuesta, que es aumentar la glucosa en la sangre y pasa la glucosa de las células hacia la sangre. ¿Qué son las hormonas contrarreguladoras? Es un término que se utiliza y es interesante conocer el significado. Se refiere a hormonas que aumentan el nivel de glucosa en la sangre. La más conocida es el glucagón, que tiene esta función directa de aumentar el nivel de glucemia o de glucosa en la sangre, pero también está la adrenalina y el cortisol, que las dos son producidas por las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones. Y después está la hormona del crecimiento, la GH, que está producida por la adenohipófisis, o sea, la parte anterior de la hipófisis que está aquí interior del cráneo. ¿Qué es la prueba del péptido C? Pues es una prueba que se pide para determinar el nivel de péptido C en la sangre. ¿Y qué es el péptido C? Pues la insulina se almacena en forma de proinsulina. Esto es insulina unida a péptido C, que también se produce en el páncreas, que suele estar elevado a la vez que la insulina y suele durar más tiempo esa elevación. Entonces, si el péptido C en sangre está disminuido, esto nos indica que hay una disminución de la producción de insulina. Entonces, esto va a favor de una diabetes mellitus tipo 1 y nos puede servir para hacer un diagnóstico diferencial. Es decir, que si no tenemos claro si es una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2, el nivel de péptido C nos orientará. Si está bajo, quiere decir que no se produce insulina, entonces esto va a favor de una diabetes mellitus tipo 1. En cambio, si está elevado, pues será porque el cuerpo no sabe utilizar la insulina y entonces irá a favor de una diabetes tipo 2. Y además, en el caso de una diabetes tipo 2, con el paso del tiempo puede ser que empiece a disminuir también la producción de insulina. O sea, en este caso nos indicaría o nos orientaría el nivel bajo de péptido C, que es necesario ya empezar a pensar en administrar insulina en este tipo de paciente con diabetes tipo 2. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Pues es una hemoglobina que se forma por la unión de la glucosa a la hemoglobina y esta dependerá su nivel del nivel de glucemia que ha habido durante la vida media del hematíe, que son 3 meses. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para determinar cómo ha estado el nivel de glucemia en los últimos 3 meses. Si ha estado elevado, pues esta hemoglobina glicosilada saldrá más alta, y si ha sido más controlado o mejor, pues estará más baja.
Las cifras que se consideran óptimas serían 6,5% o inferiores, y si están menos de 7%, pues se considerarían adecuadas. Ya explica esto en un vídeo que dejo un enlace en la parte final. ¿Qué es la cetosis? Es la producción de cuerpos cetónicos por descomposición de las grasas, de los triglicéridos, debido a que no hay suficiente glucosa para que sea utilizada como fuente de energía por parte de las células. Entonces se utilizan los triglicéridos. Este exceso de cuerpos cetónicos será eliminado por la orina. En el caso de un diabético tipo 1, si no hay producción de insulina, no habrá entrada de glucosa dentro de las células para producir energía, entonces se tendrá que recurrir de forma muy importante y masiva a la descomposición de los triglicéridos para producir esta energía, y entonces habrá una elevación brusca no solo de glucemia en la sangre, sino también de cuerpos cetónicos que se intentarán eliminar por el riñón. No habrá suficiente, entonces estos cuerpos cetónicos, como son ácidos, harán que haya una acidez que el cuerpo no podrá compensar y puede dar lugar a una situación grave, que es una cetoacidosis, o a un coma cetoacidótico, que es una emergencia médica. ¿Qué es el fenómeno de luna de miel en diabéticos? Pues es una situación en la que el diabético empieza a inyectarse insulina como tratamiento y empieza a tener una necesidad de inyectarse insulina cada vez más disminuida. Y esto es así, puede durar unos meses y después ya tendrá que volver a aumentar la insulina. Entonces al principio da la impresión de que la enfermedad pues se ha curado o ha mejorado mucho, y en realidad lo que ha pasado es que al dar una ayuda externa a las células beta del páncreas, pues puede recuperar un poco la función que tenía perdida de producción de insulina. Entonces por eso se produce una mejoría y la insulina externa se necesita en menor medida. El problema es que después ya vuelve a agotarse otra vez y se vuelve a la situación previa. Entonces habrá que ir aumentando otra vez la dosis de insulina inyectada. ¿Cómo se diagnostica la diabetes mellitus? Se diagnostica por el nivel de glucosa en sangre venosa, por la glucemia en sangre venosa. Si te sale 200 miligramos decilitro de glucosa en sangre en cualquier momento con síntomas típicos, es decir, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, es decir, que orines más de lo normal, más sed de lo normal, que comas más de lo normal, que tengas más sensación de hambre y que encima hayas perdido peso, entonces ya si te sale 200 miligramos decilitro o más, se considera que tienes una diabetes mellitus. Normalmente el diagnóstico, como la mayoría son diabetes mellitus tipo 2, no suelen presentarse de esta forma tan abrupta o tan dramática. Entonces el diagnóstico se suele hacer por la glucosa basal en ayunas. Es también por la glucemia venosa en una persona que ha estado en ayunas durante 8 horas, 10 horas, 12 horas. Si le sale mayor o igual a 126 miligramos decilitro de glucemia en sangre venosa, si esto lo repites y vuelve a salir mayor o igual a 126 miligramos decilitro, con estas dos cifras en días distintos ya se considera que es diagnóstico de diabetes. Después ya es más raro, pero hay otras dos pruebas que se pueden hacer para el diagnóstico, o que alguna vez se hacen, que una es la sobrecarga oral de glucosa, que consiste en que una persona también en ayunas se le da 75 gramos de glucosa en 250 mililitros de agua, y al cabo de 2 horas se le mira en sangre venosa la glucemia, y si salen cifras de 200 miligramos de decilitro o más, y esta prueba se repite y vuelve a salir mayor o igual a 200 miligramos de decilitro, se considera que el paciente tiene una diabetes. Y por último hay una prueba que es la hemoglobina glicosilada, que si sale 6,5% o más, también en 2 ocasiones, también se consideraría diagnóstico de diabetes mellitus. Lo que pasa es que esta prueba, la tendencia es a utilizarla más para valorar cómo ha estado el nivel de glucemia en sangre en los últimos 3 meses. ¿Cuáles son las complicaciones a corto plazo de la diabetes mellitus? Pueden dar hipoglucemia, y esto significa una disminución de la glucosa en sangre menor de 70 miligramos de decilitro, incluso menor de 60 miligramos de decilitro, que puede dar sintomatología de mareos, palidez, sudor frío, dolor de cabeza, temblores, visión borrosa, puede dar incluso náuseas, confusión, incluso con pérdida de conciencia.
Esto se debe normalmente a la medicación, puede ser insulina o pueden ser antibióticos orales, y muchas veces también porque ha habido una disminución de la ingesta de alimentos o por un exceso de ejercicio físico. Entonces esto habrá que hacer educación sanitaria y la persona deberá llevar un control estricto de la medicación. Normalmente esto se corrige con el consumo de azúcar, o a veces también en algunos casos se les pautan a los pacientes que tengan un kit de glucagón que se inyecta y sirve, o lo puede inyectar un familiar en el caso de pérdida de conciencia, y sirve para que aumente la glucosa en sangre. Y después otras complicaciones a corto plazo en la diabetes mellitus tipo 1 puede ser el coma cetoacidótico, que está producido por un exceso de cuerpos cetónicos en sangre, porque no se puede utilizar la glucosa como fuente de energía y entonces se utilizan los triglicéridos. El cuerpo no puede compensar y entonces habrá un aumento de acidez y se dará un coma cetoacidótico, que es una emergencia, ¿no? También va con hiperglucemia, es decir, con una elevación importante de glucosa en sangre. Y después en la diabetes mellitus tipo 2, otra complicación que puede haber es el coma hiperosmolar, que se ve más en ancianos que están deshidratados porque, por el motivo que sea, no beben o beben muy poco, o a veces también coincide que hace calor en el ambiente y otras veces también que no ingieren suficientes alimentos o que han tenido o tienen algún tipo de infección concomitante a la vez que desencadena esta situación, que se caracterizará por un aumento muy elevado de glucemia en sangre y también es una emergencia médica. Estas situaciones pues se solucionan, aparte de solucionar la emergencia propiamente dicha, con la educación sanitaria y con el control de la enfermedad adecuado. ¿Qué complicaciones a largo plazo puede tener la diabetes mellitus? Estas complicaciones dependerán del tipo de diabetes, pero también del grado de control que tenga el paciente. Si se lo lleva bien controlado en los niveles de glucemia, hace las dietas y hace los tratamientos, esto pues se puede prolongar mucho en el tiempo, el que pueda haber problemas. Las complicaciones a este nivel se dividen en microangiopáticas y macroangiopáticas. Microangiopáticas son las que afectan a los capilares sanguíneos, a pequeños vasos sanguíneos, y las macroangiopáticas cuando actúan en vasos sanguíneos más grandes. Las microangiopáticas actúan a nivel de pequeños capilares y dan una dificultad progresiva de la llegada del flujo sanguíneo, y la afectación típica suele ser la retinopatía, es decir, la afectación de la parte interna del ojo, de la retina, y puede ir afectando progresivamente la visión. Después tenemos la nefropatía, que es la afectación del riñón, del filtrado glomerular. Llega un momento en que filtra cada vez menos y se puede aumentar la eliminación de proteínas, la pérdida de proteínas por orina. Entonces esto se da más en la diabetes mellitus tipo 2 y por eso será importante el hacer controles, el ir haciendo controles de orina y de la albuminuria, ¿no?, de las proteínas en orina. Después también esto puede dar lugar a una enfermedad renal crónica, una insuficiencia renal con el paso de los años si no se controla bien. Después también puede haber una afectación de los capilares que irrigan el sistema nervioso, los nervios, y dar lugar a una neuropatía, que el síntoma puede ser que empiece a tener hormigueos, por ejemplo en las piernas, también puede tener una digestión dificultosa, puede tener mareos, palpitaciones, es una afectación del sistema nervioso, y en el caso de las piernas puede llegar a dar complicaciones que sean de tipo de úlceras o lesiones en los pies y que den lugar a infecciones y pueden dar lugar a complicaciones graves. Entonces por eso también se recomienda ir examinando los pies para ver si hay lesiones o úlceras, es lo que se llama el pie diabético. Por eso es muy importante el cuidado de los pies, el calzado adecuado, el cuidado de las uñas y de vez en cuando se hacen revisiones para valorar si hay lesiones en los pies. Y en cuanto a afectaciones macroangiopáticas, es decir, afectaciones de vasos más grandes, lo típico es las lesiones producidas por la aterosclerosis, es decir, por el acúmulo de placas de ateroma en vasos sanguíneos, es decir, de células inmunitarias con calcio, colesterol, y se forma una capa fibrosa que puede llegar a obstruir, y esto da lugar a problemas cardíacos como un infarto agudo de miocardio, anginas de pecho, puede dar lugar a
obstrucciones en vasos sanguíneos cerebrales, los accidentes vasculares cerebrales o ictus, y también a arteriopatías periféricas, es decir, afectación y obstrucción de vasos sanguíneos periféricos, de arterias periféricas, concretamente en las piernas, que esto también se puede sumar a la neuropatía y complicar la situación bastante. Aquí lo importante es controlar los factores de riesgo cardiovascular. Es muy importante controlar la glucemia, porque cuanto más descontrolada esté y más alta esté, pues más posibilidad hay que se desarrolle de forma más rápida la aterosclerosis, es decir, estas obstrucciones, pero además hay que controlar los factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo son la hipertensión, el hipercolesterolemia, o sea, el aumento del colesterol en sangre, el no fumar, el hacer actividad física, el hacer una dieta equilibrada, el luchar contra la obesidad y el sobrepeso, o sea, con tener un peso ideal. Entonces, todos estos factores, si los controlas, además de un buen control del nivel de glucosa en sangre, pues hará que esto disminuya mucho la posibilidad de que pase o sea muy tarde en el tiempo. ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes mellitus? En primer lugar, es muy importante que el paciente se haga responsable de su propia enfermedad. Es una enfermedad crónica y eso significa que la persona que la sufre tiene que hacerse muy responsable de su propia salud. Es decir, que los profesionales de la salud, tanto en el centro de salud, en atención primaria, como en el hospital, en endocrinología, pues pueden ayudarte, pueden darte mucha información, pueden dar muchos consejos, muchas recomendaciones, pero si la persona no las pone en práctica y no hace caso, es imposible, es muy difícil. O sea que este sería el primer punto. Segundo lugar, el tratamiento es importante que se haga en el contexto de una educación sanitaria, que a veces se hace no solo en el contacto directo con los profesionales de la salud, sino también en educación grupal. A veces hay grupos de autoayuda, también seminarios, vídeos como este, también sería educación sanitaria, que son muy importantes para que la persona vaya teniendo formación y vaya enterándose de cómo funciona la enfermedad, y esto le sirva para motivarse y para seguir adelante y poner en práctica los tratamientos. En tercer lugar, es importante los cambios de estilo de vida. Eso en cualquier tipo de diabetes. Cambios de estilo de vida, en primer lugar, es eliminar hábitos tóxicos como el tabaco y similares. Y es muy importante el seguir una alimentación equilibrada. Una alimentación equilibrada como la que se recomienda en general y la que recomiendo en todos los vídeos. O sea que esto es muy importante porque es importante luchar también contra los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la hipercolesterolemia, el tabaquismo que ya hemos dicho, y la obesidad. El controlar el peso es importante. Entonces, el control dietético y de la alimentación es importante. Después es importante la actividad física, es decir, el realizar una actividad aeróbica, que puede ser caminar, lo que más le guste a la persona, según sus capacidades, según sus gustos, lo que le motive, de forma que al menos haga 30 minutos cada día, pues casi todos los días, de ejercicio físico o más si es posible. No hace falta que lo haga en el mismo momento del día, a veces puedes hacer 10 minutos en un momento, 10 minutos en otro momento del día y 10 minutos en otro momento del día. Pero la cuestión es que se movilice el organismo, porque esto es bueno no solo para la diabetes, para controlar el peso, sino que también es bueno para la salud en general, como hemos comentado ya en otros vídeos. Y por último está el tema del tratamiento farmacológico, que suele ser insulina en la diabetes mellitus tipo 1 ya desde el principio, y en la diabetes mellitus tipo 2 se suele incidir más en los cambios de estilo de vida, aunque también por supuesto en la tipo 1, pero además en esta, si va pasando el tiempo y no se consigue controlar la glucemia en sangre, es decir, el nivel de glucosa en sangre, lo que se hace es recurrir a lo que se llaman antidiabéticos orales, que normalmente el que más se utiliza es la metformina. Otros tratamientos son las bombas de insulina, que es en realidad insulina que se va administrando desde un aparato que tiene el tamaño de un móvil, que se conecta con un catéter a nivel de subcutáneo y te va introduciendo durante todo el día la insulina según cómo se programe. También hay otros que funcionan de forma inalámbrica y que van en un parche que lleva todo incluido. Esto va evolucionando la tecnología. Después también están los trasplantes de páncreas o de islotes pancreáticos, pero que esto se reserva para pacientes que están muy graves y que tienen unos altibajos de glucosa en sangre muy complicados y que son pacientes graves.
Y después está la cirugía bariátrica, que se utiliza en diabéticos tipo 2 que tienen una gran obesidad, un índice de masa corporal por encima de 35 y que haciendo un bypass gástrico puede facilitarles que disminuyan el peso y se controle mejor la diabetes. ¿Qué son los glucómetros y los medidores continuos de glucosa? Los glucómetros son los aparatos que se utilizan para medir la glucemia capilar, para saber cómo está el nivel de glucosa en sangre, en los capilares, en un momento determinado. Es el típico que se utiliza haciendo un pinchazo en el dedo, metes una tira y esta tira, que se moja con un poquito de sangre, la introduces dentro del aparato, que es el glucómetro, y en unos segundos te dará el nivel de glucemia capilar. Esto es importante sobre todo para los diabéticos tipo 1 que necesitan tener un control más exhaustivo de los niveles de glucosa en sangre, sobre todo si se están poniendo insulina. Normalmente hacen controles 4 veces al día y a veces se recomienda más, sobre todo si tienes que ajustar la dosis de insulina. En los diabéticos tipo 2 no se suele utilizar o esporádicamente, a no ser que ya haya que poner insulina o estén desestabilizados. Entonces esta sería la diferencia entre la diabetes tipo 1 y tipo 2 en cuanto a controles. En cuanto a los medidores continuos de glucosa o MCG, son unos aparatos más nuevos que constan de un sensor, que es un filamento que se pone subcutáneo, y con un transmisor lo pasas y te dará el nivel de glucosa, porque la información va a un monitor externo que tiene un software que lo va analizando. Normalmente estos son los que se utilizan. La información de la glucosa se va almacenando en el filamento, en el sensor que está introducido dentro de tu cuerpo, pero ahora hay otros que son más modernos, que el sensor va acumulando toda la información y no hace falta transmisor, sino que directamente se va transmitiendo la información hacia el aparato que tiene el software y te dará toda la gráfica y toda la información de los niveles de glucemia en sangre. Entonces, como estos son controles más exhaustivos de los niveles de glucosa, pues cada vez se están utilizando más porque permiten hacer un control más exhaustivo de la glucemia y poder ajustar mejor el tratamiento con insulina. A continuación voy a responder las preguntas más frecuentes que hacen los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1 y también algunos de los mitos que están circulando o que siguen circulando por ahí. Recuerda que siempre tienes que consultar con los profesionales de la salud que tengas como referencia. ¿Qué diferencia hay entre diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2? De entrada, la diabetes mellitus tipo 2 es la más frecuente, puede llegar a un 95% de los casos de diabetes mellitus. La diabetes mellitus tipo 1 es la que se suele dar en niños o en adolescentes. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 es más frecuente, que empiece ya en adultos o incluso en ancianos y que se asocie también a sobrepeso o a obesidad. La diabetes mellitus tipo 1 suele empezar de forma más abrupta y con síntomas típicos de poliuria, es decir, micción excesiva, polidipsia, es decir, beber mucho porque tienes mucha sed, y también pérdida de peso, y a veces también polifagia, es decir, comer mucho. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 suele empezar de una forma más asintomática, de una forma mucho más progresiva, y más adelante es posible que dé síntomas, y muchas veces es un hallazgo casual en una analítica de laboratorio. Y la tipo 2 suele tener un componente hereditario. La diabetes mellitus tipo 1 se debe a una falta de producción de insulina. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 se debe a una falta de acción o de efecto de la insulina. Es menos eficaz. Lo que pasa es que con el tiempo es posible que llegue a darse una falta de producción de insulina también. La diabetes mellitus tipo 1 suele empezarse o se empieza con tratamiento con insulina. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 suele empezarse un tratamiento con dieta o con antidiabéticos orales, y más adelante, al cabo de los años, es posible que se llegue a pautar insulina como tratamiento. Si tengo diabetes tipo 1, ¿tendré que ponerme insulina el resto de mi vida? Pues sí, porque tu cuerpo no produce insulina, entonces la tienes que poner desde fuera. Normalmente los diabéticos tipo 1 se inyectan insulina 4 veces al día o más, dependiendo de la situación. También es verdad que, como he dicho antes, se están poniendo en práctica cada vez más
los tratamientos con bombas de insulina o de infusión continua de insulina, y también se están investigando los parches de insulina y los sprays nasales de insulina, que esto, si va evolucionando, hará menos necesario el estar inyectándose porque habrá estas formas alternativas. Entonces habrá que esperar cómo evoluciona esto, pero habrá que ponerse de una forma u otra la insulina desde fuera. Si tengo diabetes mellitus tipo 2, ¿tendré que ponerme insulina el resto de mi vida? Pues no necesariamente. Lo que se hace normalmente con la diabetes mellitus tipo 2 son los cambios de estilo de vida, y después se pueden ir introduciendo antidiabéticos orales que se toman, como su nombre indica, por vía oral, y que cada vez hay más variedad de estos, o sea que lo normal es que de entrada no haga falta ponerse insulina, aunque con el paso del tiempo hay un 30% de casos que acabarán poniéndose insulina. Lo que es muy importante es el cambio de estilo de vida. Incluso si te pones insulina teniendo una diabetes mellitus tipo 2, a veces si disminuyes de peso, vas tomando control de la dieta y haces ejercicio físico, es posible que se pueda disminuir esta insulina e incluso llegar a quitarla. Esto ya lo tendrás que decidir con tu médico de referencia. También es posible que en la diabetes gestacional, por ejemplo, se pone insulina en algunas ocasiones, y cuando ha pasado el parto, pues como es una situación temporal, normalmente se normaliza y se puede quitar la insulina. O a veces hay personas que tienen subidas de glucemia porque están haciendo tratamientos con corticoides, tienen algún tipo de infección, y cuando cede el tratamiento o cuando cede la infección o el problema físico o la enfermedad que han tenido, pues entonces se normaliza la glucemia, y la insulina que a lo mejor ha hecho falta ponerles se puede eliminar. ¿Puedo dejar el tratamiento para la diabetes si mis niveles de glucosa se han vuelto normales? Pues no. Si eres un diabético tipo 1, quiere decir que tu cuerpo no produce insulina y la necesitarás desde fuera. Si se ha normalizado el nivel de glucosa en sangre, es por el tratamiento que te has puesto. Si dejas la insulina, volverá a elevarse otra vez la glucemia. O sea que hay que seguir con el tratamiento y no hay que tomar decisiones sin consultar con el endocrinólogo. En el caso de una diabetes mellitus tipo 2, estamos en lo mismo. Si estás haciendo unos cambios de estilo de vida y se ha normalizado, si los dejas y vuelves a los antiguos hábitos y engordas y empiezas a comer de forma desequilibrada y a no hacer ejercicio físico, lo que ocurrirá es que aumentará el nivel de glucosa porque seguirá tu predisposición genética. Si estabas tomando un tratamiento por vía oral, un antidiabético oral, pues peor todavía. Lo que sí que puede pasar en el diabético tipo 2 es que con los cambios de estilo de vida vaya normalizándose la glucosa en sangre, y poco a poco se puede ir retirando el tratamiento antidiabético oral, y en algunos casos se pueda llegar a eliminar y solo quedarse con los cambios de estilo de vida. Lo que ocurre es que ha de persistir en estos cambios de estilo de vida, y esto siempre lo tiene que consultar con su médico de referencia o el equipo de profesionales de la salud de referencia, y tendrá que seguir haciendo controles, porque la predisposición genética que tiene a la diabetes mellitus tipo 2 seguirá y siempre puede volver a empeorar la situación, incluso aunque los cambios de estilo de vida sigan siendo correctos, porque la predisposición está, y conforme avanza la edad también es un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de que la glucosa aumente. O sea que esto siempre tendrá que comentarlo con el médico. Si tengo diabetes mellitus tipo 2 y empiezo a ponerme insulina, ¿quiere decir que me he convertido en diabético tipo 1? Pues no, porque el tipo de diabetes depende de factores genéticos o de una predisposición genética que se materializará en un tipo de diabetes o en otro, pero no depende ni se etiqueta por el tipo de tratamiento que se esté poniendo, o sea que son cuestiones diferentes. Si dejo de tomar dulces, ¿podré dejar de tomar la medicación para la diabetes? Si dejas de tomar dulces, es decir, galletas, golosinas o pasteles, lo que ocurrirá es que el control de la diabetes será mejor si es que antes estabas tomando este tipo de alimentos, porque llevan azúcar refinado y hace que aumente bruscamente el nivel de glucosa en sangre. Lo que ocurre es que si tienes diabetes mellitus tipo 1, como no produces insulina interna, tendrás que seguir tomando el tratamiento con insulina administrado de la forma que te haya indicado tu endocrinólogo. En el caso de que tengas una diabetes mellitus tipo 2, también te ayudará, y ya lo que hagas con la medicación pues dependerá de la decisión que tomes en conjunto con tu médico y de los niveles de glucemia en sangre.
Si hacías una dieta muy desequilibrada, tomando muchos pasteles, muchas golosinas y mucho tipo de alimentos de este tipo con azúcares muy refinados, al disminuirlos bruscamente es posible que disminuyas de peso y que disminuyan los niveles de glucemia. Incluso con ejercicio físico se llegue a normalizar la glucosa en sangre, y es posible que con estos cambios de estilo de vida en la diabetes mellitus tipo 2 no te haga falta ni siquiera tomar un tratamiento oral. Lo que pasa es que tendrás que seguir haciendo controles porque la predisposición genética seguirás teniéndola. Entonces siempre hay que ser prudente con esta situación. Es decir, en los dos casos mejorarás, pero en la diabetes mellitus tipo 1 seguro tendrás que seguir con la insulina, y en la tipo 2 dependerá de las circunstancias, pero también tendrás que seguir haciendo controles con el médico, porque la predisposición genética seguirá allí. ¿Tengo que seguir haciéndome controles de azúcar en sangre aunque me sienta bien? Pues sí, porque la diabetes muchas veces puede estar descontrolada y no dar síntomas. O sea que tanto si es una diabetes mellitus tipo 1 como si es tipo 2, habrá que hacer controles periódicos. El grado de control que haya que hacer, pues lo tendrás que decidir con tu médico de referencia, con el endocrinólogo, con el médico de atención primaria, según tengas diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Pero hay que pensar que va haciendo efecto el azúcar en la sangre, a veces no da síntomas, pero va haciendo daño en el organismo, como hemos comentado antes, que había diferentes tipos de complicaciones a largo plazo, y puede ser que cuando ya te haya hecho daño sea demasiado tarde. Entonces habrá que ir haciendo controles para ver cómo está este nivel de glucemia en sangre, que no sea que esté elevado y no te des cuenta. O sea que esto es importante. ¿Tienen mis hijos más riesgo de tener diabetes si yo tengo diabetes? Pues sí, porque hay un factor genético. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, el riesgo es de un 3 a un 6%, y en el de la diabetes mellitus tipo 2 de un 10 a un 15%. Aumenta la probabilidad si hay más progenitores o hermanos o familiares de primer grado que tienen diabetes. En el caso, por ejemplo, de la diabetes mellitus tipo 2, si un hermano gemelo idéntico tiene diabetes mellitus tipo 2, tus posibilidades son de un 75% más o menos de que tengas también diabetes mellitus tipo 2. O sea que sí, que el riesgo aumenta. También en el caso de la diabetes mellitus tipo 2 dependerá si el hijo tiene sobrepeso o lleva un estilo de vida sedentario y una alimentación poco saludable. ¿Se puede prevenir la diabetes mellitus? Pues en el caso de la diabetes mellitus tipo 1 no se puede prevenir porque es una enfermedad autoinmune con una cierta base genética y que no se sabe quién desarrollará la enfermedad o quién no la desarrollará. Entonces la diabetes mellitus tipo 1 no se puede prevenir. La diabetes mellitus tipo 2 se puede prevenir hasta cierto punto, pero sobre todo se puede retrasar también su aparición haciendo cambios en el estilo de vida. Normalmente con una alimentación equilibrada, controlando el peso, disminuyendo de peso si tienes sobrepeso u obesidad, y haciendo ejercicio físico, se disminuyen mucho las posibilidades de que aparezcan y sobre todo se retrasa su aparición. En el caso de que se tenga una prediabetes, además de estos cambios de estilo de vida, en ocasiones se ensaya con metformina y también se ha visto que se disminuye la posibilidad de evolución a diabetes mellitus. Pero el aspecto más importante es el cambio de estilo de vida. ¿Es verdad que la diabetes no es una enfermedad grave? Es mentira esto, es un mito. La diabetes es una enfermedad potencialmente muy grave que puede tener complicaciones graves con el paso de los años si no se controla. Tanto la diabetes mellitus tipo 1 como la diabetes mellitus tipo 2. O sea que es una enfermedad seria y hay que tomársela muy en serio y hay que hacer los controles adecuados. La buena noticia es que con cambios de estilo de vida y con las medicaciones que cada vez hay más, pues se puede controlar bien la enfermedad, pero hay que tomársela en serio. ¿Es verdad que la diabetes mellitus tipo 2 es más leve? Pues no, la diabetes mellitus tipo 2 puede dar lugar a complicaciones graves o muy graves con el paso de los años si no se controla. Es decir, que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad importante que hay que tomar en serio y por suerte hay muchos tratamientos para poderla controlar. ¿Es verdad que la diabetes mellitus tipo 2 afecta solo a gente con sobrepeso o a obesos? Pues es falso. Habrá un 20% más o menos de personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 que no tienen obesidad ni tienen sobrepeso. La obesidad o el sobrepeso son factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que tengas una diabetes si tienes una predisposición genética. De forma que hay personas que son obesas, incluso con una obesidad
manifiesta y que no desarrollan una diabetes mellitus tipo 2. Es más, hay algunos que ni siquiera tienen hipertensión, ni colesterol, ni triglicéridos, porque ha de haber también una predisposición genética. Y lo contrario también es verdad, que hay personas delgadas que acaban desarrollando una diabetes mellitus tipo 2 porque tienen una predisposición genética. O sea que lo de la obesidad y del sobrepeso es un factor de riesgo, pero siempre ha de haber el factor genético de predisposición para acabar desarrollando la diabetes mellitus tipo 2. ¿Es verdad que si comes demasiado azúcar te volverás diabético? Pues no, porque para que te vuelvas diabético necesitas una predisposición genética. Lo que ocurre cuando comes mucho azúcar es que se metaboliza en el organismo y la insulina se encarga de introducirlo en los músculos o en las diferentes células y acumularlo en forma de grasa si realmente es una ingestión calórica excesiva. Lo que ocurre es que si consumes mucho azúcar es posible que aumente tu peso, desarrolles una obesidad y que esto, si tienes predisposición genética, favorezca el que desarrolles una diabetes más rápidamente. Pero para ello siempre tendrá que estar la predisposición genética. Lo que también es verdad es que no es recomendable consumir mucho azúcar, ya no solo porque si tienes una predisposición genética podrías acabar haciendo una diabetes, sino porque te puede perjudicar la obesidad en sí misma en otros aspectos de tu salud. ¿Es verdad que los diabéticos solo pueden comer alimentos especiales para diabéticos? Es falso. Lo que tienen que hacer es una dieta equilibrada y variada, pero sería la misma que se recomienda para cualquier otra persona. O sea que no han de utilizar ningún tipo de alimentación especial. Lo único es una dieta equilibrada, adaptada, eso sí, a sus gustos o a sus necesidades concretas, pero la que se podría aplicar a cualquier otra persona. ¿Puede una persona con diabetes comer tanta fruta como quiera? Ha de comer fruta porque lleva vitaminas, minerales, fibra y es un tipo de comida sana, lo que ha de comerlo de una forma equilibrada, no de una forma exagerada porque podría aumentarle los niveles de glucemia. Entonces ha de comer fruta, pero ha de hacerlo de una forma equilibrada según el acuerdo que lleguen con los profesionales de la salud que lleven su caso. ¿La diabetes es contagiosa? No, hay personas que tienen esta creencia, que no sé de dónde ha salido, pero la diabetes es un problema metabólico que no tiene nada que ver con un problema infeccioso que sería contagioso. Es decir, la diabetes, si es la tipo 1, sería un problema autoinmune, que hay una predisposición genética, y en la tipo 2 hay una predisposición genética y está influida por los estilos de vida, que sean poco saludables. Entonces, lo único que se transmite es esta predisposición genética, que no tiene nada que ver con que sea contagioso, y después lo que se transmite, pero en forma de educación, son los hábitos que tienen de comer o de alimentarse o de estilo de vida que puedan tener los padres a los hijos, pero no tiene nada que ver con un problema contagioso. ¿Qué es la insulina? Es una hormona producida por el páncreas, concretamente por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. Estas células beta son el 60% de las células que constituyen estos islotes y el otro 40% son células alfa, que lo que producirán es glucagón, que es la hormona que tiene efectos opuestos a la insulina. La insulina tiene como función el paso de la glucosa de la sangre hacia las células para que éstas produzcan energía a través de la glucólisis. En el caso del cerebro no hace falta insulina para que pase la glucosa dentro de las células nerviosas. Otra función es el almacenar la glucosa en el hígado y también en los músculos en forma de glucógeno. El glucógeno sería un almacenamiento de glucosa. Y después otra función es la de lipogénesis. Esto es que el exceso de glucosa, que no se almacena en forma de glucógeno o no ha pasado a las células, se transforma en grasa que se acumulará en los adipocitos, que son las células grasas. Y otra función que tiene es el paso de aminoácidos dentro de las células para la formación de proteínas. En este tema lo importante es que la insulina es una hormona hipoglucemiante, es decir, que disminuye la glucosa en la sangre. ¿Qué es el glucagón? Pues es una hormona producida por las células alfa del páncreas y tiene un efecto opuesto a la insulina, es decir, hace que aumente el nivel de glucosa en sangre, es hiperglucemiante y lo hace actuando en los depósitos de glucógeno del hígado y haciendo que se libere glucosa. También tiene un efecto de lipólisis, de descomposición de
de las grasas. Es interesante porque esta hormona se utiliza en forma inyectable en situaciones de hipoglucemia, es decir, cuando hay una disminución importante de la glucemia o de la glucosa en la sangre. Te dejo aquí un vídeo sobre prediabetes y otro sobre hemoglobina glicada que te pueden interesar. También otros vídeos sobre medicina. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.